Gloria a Dios. Según aumentan los peligros en este mundo, porque no cabe duda que el mundo se está tornando cada vez más peligrosos. Los tiempos se están tornando cada vez más peligrosos y el mundo se está convirtiendo en un lugar, en un medio terrible y cruel en el que tenemos que vivir y en el que vivimos. Porque, sin lugar a dudas, el mundo se está convirtiendo en un campo de minas, por llamarlo de alguna manera. Un campo de minas donde los peligros están inminentes, donde los peligros son cada vez más latentes, más visibles, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad, donde constantemente estamos siendo zarandeados los seres humanos, porque el diablo y sus huestes están totalmente desatadas. Porque el Señor lo ha permitido, porque no hace nada el diablo que Dios no permita. Nada sucede en el mundo que Dios no haya permitido antes, pero no cabe duda de que vivimos en un mundo donde se ha convertido en un campo de minas y las trampas del trampero, del diablo, son cada vez más sofisticadas, incluso más numerosas y de toda clase, de tal manera que debemos agudizar mucho más la vigilancia, más que nunca, porque ante tantos peligros el arma más poderosa que tenemos es usar la vela espiritual, hacer la vela, velar y orar, como dijo Jesús, y aprender a velar correctamente, aprender a vigilar constantemente para que no seamos alcanzados por los lazos malignos, engañadores y diabólicos del cazador, que usa el lazo para cazar y pone trampas y pone minas para que aquellos que las pisen pues queden atrapados en ellas, porque así es enlazado el que es atrapado en ese lazo diabólico que usa el cazador. El cazador no usa la red. Jesucristo dijo echar las redes para pescar, para pescar en el mar de este mundo y para ganar almas para Cristo, haciendo a sus discípulos, que eran pescadores, les hizo con el simbolismo de la red, del arte de pescar, les convirtió en pescadores de hombres, pero Jesucristo nunca usó el lazo. El lazo es una herramienta usada por el destructor, por el cazador, que usa el lazo para cazar y atrapar a aquellos que no reciben el aviso de Dios, que no escuchan el sonido de la trompeta de Dios y el aviso de Dios en este tiempo. Por lo tanto, debemos abrir los ojos más que nunca en este tiempo y estar alertas. Y el grado de alerta debe aumentar en la medida que aumentan, lógicamente, los peligros. Porque en realidad la vela siempre ha existido. Desde los tiempos antiguos vemos como cuando desde las torres los atalayas defendían y velaban en lo alto de las murallas que resguardaban las ciudades, las fortalezas, pues para que ningún enemigo pudiera ingresar a la ciudad y entrar a la ciudad sin permiso. No podían. Entonces los atalayas estaban velando en los lugares altos, mirando los muros, las murallas, para que nadie trepara, para que nadie ingresara por ningún lugar a las ciudades amuralladas que tenían resguardadas. Esa era la labor y la función que tenían que hacer los atalayas. Leamos Lucas capítulo 12, versículos 35 al 41,
Palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 41. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Este texto es una advertencia acerca de la venida del Señor, pero es también una advertencia a estar como siervos vigilantes, ¿no? De hecho, el contexto de este párrafo, de estos versículos de la Biblia, se titula El siervo vigilante, aquel que está sirviendo y que está velando, vigilando, porque es tiempo de estar vigilando, como decía antes, más que nunca. Y Jesús está advirtiendo a sus hijos, a sus siervos, que bienaventurados serán aquellos que cuando el Señor venga les halle, ¿cómo? ¿Cómo dice que les tiene que hallar? ¿Durmiendo? No, dice bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle velando, les halle vigilando, les halle guardando lo que Dios les ha concedido. Desde el principio Dios puso en el hombre en el huerto del Edén y le dijo que lo labrara, que trabajara y que lo guardara, o sea, porque Dios se lo había entregado, se lo había concedido. O sea, tenía que velar y guardar lo que Dios le había concedido. No lo guardó correctamente y ese fue el principio de la caída del hombre, ¿no? Entonces, este texto nos habla claramente de que el Señor pone el ejemplo de que bienaventurados aquellos siervos que a los cuales cuando su Señor venga les haya haciendo así. No es que vaya a venir el Señor mañana, pero sí que tenemos que estar, aunque el Señor sabemos que viene pronto, Maranatha, Cristo viene, pero con la actitud y en un lugar en el cual estemos en cierta manera o seguramente velando y vigilando, ¿no? Y aunque venga, dice, hará que se siente, ¿no? Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, pues que los haya así realmente, que los haya velando, vigilando. Las vigilias de la noche podríamos separarlas básicamente en ciclos o tiempos de 3 horas, ¿no? Desde que oscurece, 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, la primera vigilia de 6 a 9, de 6:30 a 9:30, la segunda vigilia de 9 a 12, o de 9:30 a 12:30 en los países, lógicamente, donde oscurece pues a las 6:30, ¿no? Porque en otros países oscila entre el verano y el invierno, ¿no? La tercera vigilia desde las 12 hasta las 3 de la mañana y la cuarta y última vigilia desde las 3:30 de la mañana hasta las 6:30, que es cuando nuevamente amanece y sale la luz del sol. Esas son las 4 vigilias de la noche, ¿no? Y nos dice claramente, aunque viniere a la segunda o a la tercera o a la cuarta vigilia, que el Señor nos halle velando. No sabemos en qué tiempo, en qué vigilia estamos, pero yo creo que estamos ya próximos, ¿no? Que hemos atravesado, o sea, hablando en tiempos proféticos, hemos atravesado ya la medianoche. No sé si estaremos en la tercera vigilia o en la cuarta vigilia,
pero la noche está avanzada, dice la Escritura, y se acerca el día. Entonces, vistámonos, dice, de las armas de la luz y andemos como de día, honestamente, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en glotonerías, sino que andemos como de día, dice, andemos en luz, honestamente, porque el que anda en luz, lógicamente, está velando y está vigilando. El que anda en la oscuridad anda como un ciego, anda como un topo, de noche, no ve nada, y como no ve, como vamos a ver luego, pues no recibe el aviso y la advertencia de Dios. Entonces, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando su Señor venga, les halle haciendo así, les halle velando, con las lámparas encendidas, con aceite en las lámparas, vigilando, sin descuidarse, porque el que haga esto será avisado. El que esté con la lámpara encendida, el que esté vigilando con los sentidos despiertos, pues ese será avisado. Pero el que esté descuidado, pues no recibirá el aviso de Dios. Porque el avisado, dice la Escritura, dice un proverbio, que el avisado ve el mal, y como ve el mal, entonces ¿qué hace? Dice, se aparta, se esconde, se guarda, se cubre del mal. Pero los simples quiere decir los insensatos, los que están durmiendo, los que no están velando, los que no están vigilando el camino, dice que pasan y por lo tanto reciben el daño. ¿Por qué? Pues porque no han escuchado y no han visto el peligro. Si no vemos los peligros, entonces nos meteremos en ellos. Hay que ver los peligros del camino y hay que estar con los ojos abiertos para... Y como decía antes, este mundo cada vez más se está convirtiendo en un campo de minas. Como aquí dice, ¿no? Si el padre de familia sabría a qué hora habría de venir el ladrón, el diablo, el cazador, velaría, dice ciertamente, y no dejaría minar. No dejaría minar su casa. No dejaría que el enemigo colocase minas explosivas para explosionarlas cuando uno las pisa. Eso es lo que es un campo de minas, ¿no? Un campo de minas es un lugar que está totalmente minado, las minas están debajo de la tierra, los soldados o los ejércitos pasaban por esos campos y de repente explotaba la mina y salían por los aires, destrozados, muertos, aniquilados. Pues así es el mundo. Hay minas, claro, espirituales que no se ven, peligros, acechanzas del diablo que cada vez están más acentuados. Y si no estamos alertas, velando, vigilando, pues entonces caeremos en la mala red, caeremos en las trampas del maligno y entonces seremos destrozados en cierta manera espiritualmente y también, ¿por qué no?, naturalmente o físicamente. Quiere decir que el avisado ve el mal y huye de él, se aparta, se guarda, se cubre, pero el que no lo ve, el que no ve el peligro, pues entonces queda atrapado en el mal. Y el que no recibe la advertencia, el que no recibe el aviso de Dios, pues tampoco se entera porque no lo ve. O sea, nadie, si no vemos, entonces ¿cómo vamos a, si no oímos, ¿cómo vamos a reaccionar? Si no vemos, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que abrir los ojos y agudizar el oído en este tiempo más que nunca para escuchar los avisos de Dios, porque Dios nos está avisando. Pero si cerramos los oídos, si cerramos los ojos, entonces ni vemos ni oímos lo que Dios nos está queriendo prevenir y avisar en este tiempo. Y tenemos avisos proféticos de Dios cumpliéndose en este tiempo, más que nunca, de una forma tremenda, con todos estos males universales que se están manifestando en el mundo y lo que viene al mundo, lo cual es claramente un principio de dolores y una advertencia tremenda de Dios para quebrantamiento y para hacer volver el corazón de los hombres a Dios. Pero ¿quién es el que avisa? ¿Quién es el que avisa? Pues el que avisa es el que todo lo conoce. ¿Quién es el que todo lo conoce? Es el Espíritu Santo de Dios.
Él es el Espíritu Santo, el cual os enseñará, dice, todas las cosas. Yo me voy, dijo Jesús, pero no os dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad, el cual os dará la unción, el cual os enseñará todas las cosas. Porque es necesario estar alerta con Dios y estar vigilantes. Porque si el padre de familia dice, ya lo hemos leído, ¿no? Supiere cuando ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, hermanos, vigilancia. Esa es la palabra para este tiempo. Vigilar, velar, vigilar. Vigilarnos primeramente a nosotros mismos, porque todo empieza por nosotros. Si tú no te vigilas a ti mismo, no podrás ampliar el radio de acción de vigilancia. La primera vigilancia tiene que ser sobre nosotros mismos. Vigilar nuestra mente y vigilar nuestro corazón, para que no haya una mezcla ahí de pensamientos negativos que nos lleven a la depresión, que nos lleven a la tristeza, pensamientos de temores, pensamientos de miedos, pensamientos de rencores, pensamientos de rechazos, de odios, de envidias, pensamientos de juicios, de prejuicios, porque si todos esos pensamientos se convierten en... Sabes que los pensamientos son argumentos, y cuando los argumentos se hacen fuertes en nuestra mente, entonces se convierten ya en una fortaleza. Y cuando algo se convierte ya en una fortaleza, es muy difícil derribar la fortaleza. Y así son los pensamientos, son pequeños argumentos que se van aglomerando en la mente, y el diablo se encarga de que se hagan fuertes pensamientos negativos, pensamientos de toda clase de pensamientos negativos, heridas y tantas cosas, como he mencionado, que al final se convierten en fortalezas. Y por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, hasta que vuestra obediencia sea perfecta, decía el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa capacidad, porque cuando los pensamientos ya se vuelven fortalezas, entonces de ahí pasan al corazón, y entonces ahí ya quedamos envenenados, quedamos presos de todo pensamiento negativo, y entonces se generan las acciones, porque la concupiscencia se genera en el corazón, y entonces eso da a luz el pecado, da a luz el error, la mentira, el engaño, y entonces se lleva a cabo la acción negativa, el pecado, que después produce la muerte. Vigilar nuestra mente, la muerte espiritual, lógicamente. Vigilar nuestra mente y nuestro corazón para que no aniden cuervos malignos en ella. Vigilar el mundo también, para que no nos seduzca. Vigilar el mundo, hermanos, para que no nos seduzca. Saber distinguir entre lo que el mundo tiene, que es... Porque hay cosas en el mundo que son dádivas de Dios, que Dios nos da para que las disfrutemos. Dios nos da, muchas cosas que están en el mundo, que son parte de la creación, que Dios nos las ha dado como dádivas suyas, para que las disfrutemos sanamente, para que las disfrutemos en la bendición de Dios, porque Dios lo ha creado todo. Pero hay que saber distinguir lo que son dádivas de Dios a lo que es seducción diabólica y atracción diabólica del mundo. Y eso es lo que muchos no saben distinguir, y entonces mezclan constantemente unas cosas con otras, mezclan y piensan que todo es bueno, que todo lo ha creado Dios, que todo lo ha dado Dios, y que todo lo que hay en el mundo ha sido creado para disfrutar de ello y para que el hombre disfrute de todo de ello. No, hay cosas que son seducción del mundo para enlazarnos, para atraparnos y para engañarnos. Como decía el apóstol Pablo,
Dice, para que vuestros sentidos no sean extraviados por la seducción del mundo. Y hay mucha seducción en el mundo. Y es un peligro la seducción. En todas las áreas, la seducción es muy amplia. Somos seducidos cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, y la concupiscencia da luz al pecado. Y no ignorar, por supuesto, las maquinaciones del diablo. Como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos ninguna de sus maquinaciones, porque las seducciones de este mundo están totalmente desatadas de una manera cada vez más peligrosa, en un atractivo maléfico, de tal manera que aquellos que no estén vigilantes caerán en los encantamientos de la serpiente. Y no habrá encantador, como dice un proverbio, que pueda, ¿no?, domar a la serpiente antigua, al cazador, al destructor. Él es el diablo, Satanás. Amén, hermanos. Dice así Lucas 21, 33 a 36. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cómo vendrá? Dice, como un lazo, dice el verso 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué significa el lazo que vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra? ¿Cuál es ese lazo? Pues es el lazo del cazador. Es el lazo del cazador que menciona el Salmo 91. Dice, yo te libraré, dice, porque has puesto en mi esperanza, castillo mío, ¿no? He puesto en ti mi esperanza. Dice, serás librado del lazo del cazador y de la peste destructora, dice el Salmo 91. Pero por cuanto a mí, en mí has puesto tu habitación, por cuanto en mí has puesto tu morada, dice el Señor, porque has venido a abrigarte y a ampararte bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Dice ese salmo, dice, yo te libraré, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora, de pestilencia que brote en la noche, de saeta que vuele de día, dice, ¿no? Ese salmo precioso. Es el lazo que atrapa a todos aquellos que no están vigilantes, que no están velando, que no están haciendo, como dice el verso siguiente, ¿no? El verso 36, dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Velad en todo tiempo, orando, dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie, de no estar caídos, de estar en pie. Pero ¿quién es el que nos va a hacer escapar? Dice, para que seáis tenidos por dignos. El Señor es el que nos va a hacer dignos y te va a mirar y decir, este es digno, y como es digno va a poder escapar de todas estas cosas, pero los indignos no podrán escapar de ellas y quedarán presos en ellas, caerán en el lazo del cazador. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Usted qué quiere? ¿Escapar o caer preso en el lazo? Yo creo que todos queremos escapar. Hay una huida que es santa, es la huida santa, ¿no? Hay una huida que es por temor, pero hay una huida que es la huida sabia, la sabiduría de huir cuando hay que huir, de escapar cuando hay que escapar, de apartarse cuando hay que apartarse, porque andarás por el fuego sin que las brasas te quemen, dice el Señor. Tú te metes con los pies descalzos cuando ves que hay unas brasas de fuego para que te quemes, ¿no? O sea, nadie se mete en el peligro, pero hay personas que se meten en el peligro porque no lo ven, porque están ciegos, porque están engañados, porque están seducidos.
Y entonces caen y caen y caen en las trampas del maligno. Porque no son tenidos por dignos del Señor para escapar de ellas. Pero si tú eres hijo de Dios, digno del Señor, porque estás andando en el temor de Dios, teniendo en cuenta a Dios, honrando a Dios, orando a Dios cada día, no separándote de la gracia de Dios, entonces serás tenido por digno de escapar de ellas. Amén, hermanos. Y las caídas son muchas y de diferentes tipos, y por lo tanto es necesaria esa vigilancia permanente para evitar las tragedias en las que se puede caer en cualquier momento, porque este mundo está lleno de peligros. Pero este lazo que avisa acá Jesús es un aviso a modo de profecía acerca de las grandes tragedias que vienen al mundo y que vendrán sobre el mundo y que están viniendo al mundo, de las cuales solo escapará la verdadera iglesia de Jesucristo, aquellos que sean dignos delante de Dios. Y vemos la enseñanza que todos conocemos de Jesús en el Getsemaní, cuando se tiene que enfrentar con la agonía de antes de ser entregado a los soldados romanos, cuando vinieron a prenderle para ser crucificado, para llevarle al Gólgota, para llevarle a la cruz. Y Jesús en aquella noche ora 3 veces al Padre para que pasara de él aquella copa. Pero vemos que mientras tanto los discípulos que estaban con él, estaban con Jesús, dice que le dejaron solo ante aquella circunstancia, ante aquella agonía tan tremenda. Le dejaron solo frente a aquel trance que Jesús debía de pasar. Y entonces leamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 40 al 41. Leamos así, Mateo 26, 40 al 41. Dice así: vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Para que no entremos en tentación. Porque una vez que ya entramos en la tentación, hermanos, cuando entramos en la tentación ya se convierte en una obsesión, en una pasión, en un deseo desordenado, que ya no se puede controlar. Cuando la tentación ha hecho nido, ya no hay más, ya no hay retorno. Es como un punto sin retorno, porque ya la tentación ha entrado. Ya hemos sido enlazados, hemos caído en la trampa, la tentación nos ha alcanzado. Todos vamos a ser tentados. Jesucristo también fue tentado. Fue llevado por el diablo al desierto, para ser tentado por el diablo, y estuvo 40 días y 40 noches, ¿no? Como conocemos el texto, y fue tentado por el diablo, fue llevado por el desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, acá vemos a los discípulos atemorizados, llenos de tristeza, y Jesús los halló durmiendo, y no le pudieron acompañar y estar con él ni siquiera 1 hora. Estaban todavía sin la fe poderosa en Cristo, en el Cristo resucitado. Estaban los discípulos sin el poder aún para hacer frente a las situaciones adversas, porque aún no habían recibido el poder de la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y eran débiles en sí. Entonces se quedaron dormidos por causa de la tristeza, dice otro texto, ¿no? Y Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos no pudieron velar, fueron vencidos por el sueño y se quedaron dormidos. La vigilancia, hermanos, tiene que vencer el sueño. Y hay mucho sueño espiritual en estos tiempos, mucho sueño, mucho adormecimiento espiritual. Hay una iglesia dormida espiritualmente, ¿verdad? En vida, pero dormida. En vida, pero muerta. En vida, pero languideciendo. Hay muchos creyentes
que tienen nombre de que viven, pero están muertos, como luego vamos a leer en uno de los mensajes de las 7 iglesias de Apocalipsis. La vigilancia tiene que vencer el sueño. Tiene que vencer el sueño, porque es un asunto de vida o muerte. ¿Qué haremos si la situación requiere, en una situación peligrosa en la que requiere velar y velar y velar y no dormir, donde hay que establecer centinelas, repartir las guardias de la noche para estar constantemente vigilando? Pues habría que organizarnos como se hace en el ejército, y toda la noche hay turnos para hacer la guardia en las fortalezas, en las garitas que llaman, y ahí están toda la noche vigilando en los condominios, en los centros donde hay lugares más seguros para evitar que entren los ladrones. Entonces hay vigilantes en las noches que velan en las vigilias de la noche, haciendo turnos o lo que sea, pero en definitiva velando y velando y velando, vigilando. Entonces dormiremos plácidamente como perros soñolientos que aman el dormir, como dice un texto que ahora vamos a leer, una profecía de Isaías en el capítulo 56, versos 9 y 10, cuando habla de los atalayas que no cumplen su labor de atalayar las torres y de estar vigilantes. Leamos, porque estamos viviendo tiempos terribles de muerte espiritual y de sueño espiritual, y cuántos mueren espiritualmente habiendo tenido la oportunidad de recibir la vida de Cristo en sus corazones. Dice así Isaías capítulo 56, versos del 9 al 10, 9 y 10. Dice: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, venid a devorar, venid a cazar, quiere decir, las bestias del campo, las fieras del campo, que representan los demonios. Dicen: vengan, venid a devorar, venid a cazar a los que están dormidos, a los que están sin vigilancia, venid a devorar. Porque el diablo anda como león rugiente, dice: estad pues firmes y velad, porque vuestro adversario, el diablo, el cazador, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el verso 10: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, no tienen conciencia, no tienen noción, no tienen ninguna inteligencia para estar alertas, para ver los peligros. Son atalayas ciegos, todos ellos ignorantes, dice, todos ellos, dice, perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos, echados, que aman el dormir. Si algo caracteriza a un buen perro que está guardando una hacienda, una casa, una propiedad, es que el perro, en cuanto ve a un extraño, el perro ladra. Entonces el dueño rápidamente percibe en la noche que el perro está ladrando, entonces quiere decir que algo está pasando, que algo ha visto el perro que le ha causado intranquilidad, que un extraño está merodeando por la casa, por los muros, por las puertas, por las ventanas, y entonces el perro ladra y ladra y ladra. Pero un perro mudo, ¿te imaginas un perro mudo que no puede ladrar, que está ahí echado a la puerta? ¿Has visto esos perros grandes que son muy grandes, pero a la vez son muy mansos, son como muy buenos, que están ahí con la baba que se les cae, que están en las puertas y que no se mueven, que casi para entrar por la puerta tienes parece como un felpudo, como un tapizón ahí en el piso, ¿no? Como una alfombra que no se mueve, y para entrar tienes que pasar por encima porque son perros soñolientos, que aman el dormir, que no ladran. Y si un perro no ladra, mal asunto. Si un creyente no ladra, no habla cuando tiene que hablar, no avisa, no recibe el aviso, mal asunto. Caerá en la trampa y será devorado. Y las bestias del campo, como aquí dice,
todas las fieras del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿Por qué? Venid a devorar porque los atalayas están ciegos, porque los perros están mudos, no pueden ladrar, porque no están durmiendo, son perros soñolientos, y dice además que aman el dormir, o sea, que aman estar dormidos. Aleluya. Profeta Nahum, vamos a leer Nahum capítulo 2 para ir avanzando en esta mañana. Subió destruidor contra ti, subió destruidor contra ti. El destruidor quiere subir constantemente del averno, del infierno. El cazador quiere subir, dice, subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, guarda la fortaleza. Vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Tremenda palabra y tremendo consejo de Dios en esta mañana. El destruidor quiere subir constantemente del infierno, del averno contra ti. Especialmente si eres un siervo de Dios, si eres una sierva de Dios, si eres un hijo de Dios consagrado, una hija de Dios consagrada, una mujer de oración, santa, piadosa, casta, si eres un hombre de Dios, el destruidor va a subir contra ti. Tiene un énfasis muy grande para destruir la fe, el amor, y roba constantemente para llevarnos al humanismo cristiano, para llenarnos de conocimiento vano, para distraernos de lo prioritario, de lo importante, y así confundir con mezclas de agua terrenal con el vino del Espíritu. Dice, guarda la fortaleza. Amigo mío, guarda la fortaleza, hermano. Guarda la fortaleza. Hazte fuerte en el Señor. Guarda la fortaleza. Vigila la fortaleza. Vigila el camino. Dice después, vigila el camino por el que andas, por el que tienes que caminar. Vigila el camino. Estate vigilante. Mira a derecha, a izquierda, adelante y atrás. Estate con los 4 ojos bien abiertos, con todos los sentidos bien abiertos, porque los peligros son inminentes. El mundo está lleno de peligros, la ciudad está llena de peligros. Ir por la calle, hay barrios, lugares, sectores de la delincuencia, donde el peligro es inminente, donde no tienes libertad para... O sea, el mundo está caótico. O sea, hoy en día los peligros se han acentuado con el tema de la cuarentena y todo esto del encerramiento y el trabajo en casa y todos estos temas. Han aparecido los estafadores y los delitos informáticos son cada vez mayores. O sea, ¿cuántas veces ves en noticias? Me han estafado, he hecho una compra por una plataforma de no sé qué y he pagado y no me han traído el producto, o han hackeado mis cuentas bancarias, o han no sé qué, o me han hecho suplantación de identidad. O sea, el mundo es una trampa. O sea, si uno no está alerta y avisado por Dios, es un peligro inminente. Vigila el camino. Vigila con dónde vas, dónde te metes, en qué lugares entras, dónde vas, dónde no vas. O sea, vigila mucho el camino, porque el camino está peligroso. Hay muchos peligros en el camino. Peligros de dentro, de afuera, peligros que vienen por todo lado. Y bueno, vigila el camino, y que es Cristo y su palabra, y nada más que su palabra. Y no te salgas ni a derecha ni a izquierda, porque hay amigos, si te sales del camino, entonces el cazador rápidamente te va a echar el lazo. Vigila el camino para no salirte de él, para seguir por los linderos. No traspases los linderos antiguos, dice la palabra, que pusieron nuestros padres, los patriarcas de la fe. Hay unos linderos establecidos, hay unos límites establecidos.
Y el que se sale de los límites, en la antigüedad había ciudades de refugio, y mientras estaban dentro de la ciudad estaban amparados, refugiados, pero cuando se salían de la ciudad de refugio, entonces quedaban a merced de los delincuentes, de los cazadores. Refuerza mucho tu poder. Refuerza mucho tu poder. Hoy más que nunca es tiempo de reforzar nuestro poder. Fortaleceos en el Señor. Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Con toda la armadura. Y al final el verso 18 de ese capítulo 6 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica por todos los santos y velando en ello, y vigilando en ello, pero dice orando en todo tiempo con toda oración y ruego y súplica en el Espíritu por todos los santos, velando en ello. Hermanos míos, por mucho que queramos velar, por nosotros mismos no vamos a poder velar. No vamos a poder vigilar nada, se nos va a ir todo de las manos. El que quiere hacerlo en su propia fuerza, en su propia capacidad, perderá el control. Nuestras fuerzas, nuestras capacidades no sirven en esta guerra. Las armas de nuestra milicia no son humanas, no son carnales, son poderosas en Dios, son espirituales, no son armas carnales, no son armas humanas. Los vigilantes, que van a ser edificadores, verdaderos edificadores, son aquellos que están arraigados completamente en Cristo y que el Espíritu Santo hace la guardia con ellos, porque si el Espíritu Santo no hace la vela por nosotros, estamos perdidos. Él es el que hace la vela. Como dice el Salmo 127, un salmo muy conocido, Salmo 127, 1 y 2, dice: si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guardare la ciudad, que dice, en vano vela la guardia. Si Dios no guarda tu vida, en vano vela la guardia. Si Dios no guardare la ciudad, si Dios no guardare la fortaleza, en vano vela la guardia. Dice, por demás, está de más que os levantéis de madrugada, está de más que vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño apacible, el sueño que da Dios a los... No, tú guardarás en completa paz. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado, decía Cantar de los Cantares. Aleluya. Solo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén, hermanos. Así que no es pretender ser un buen vigilante por nosotros mismos, por nuestra experiencia, por nuestro conocimiento bíblico. Eso no sirve. El conocimiento, ¿de qué sirve el conocimiento bíblico si luego no hay una vida, no hay el hombre sabio del buen tesoro de su corazón saca las herramientas que necesita en cada circunstancia, en cada momento, para enfrentarse a la situación complicada que pueda presentarse? Y Dios nos da la gracia, la sabiduría, la templanza, el dominio propio, la humildad, para sobrellevar las cargas, los problemas, las ataduras, las debilidades. Pero el que no tiene herramientas, pues cae preso, y a cualquier zarandeo el diablo lo agarra como una marioneta y lo lleva de aquí para allá y lo zarandea como él quiere, cuando él quiere y de la forma que él quiere. Vigilar, vigilar, vigilar y vigilar más que nunca. Termino con un texto de Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son personas dignas. Dignas. Otra vez nos habla el Señor de la dignidad. Qué importante es ser dignos delante de Dios. Si hoy solamente sales de este mensaje con esta enseñanza de la dignidad, de sentirme digno delante de Dios, y que te hagas esa pregunta en esta mañana: Señor, ¿soy digno o soy indigno? Mi vida, mis hechos, mis acciones, mis pensamientos son dignos delante de ti. ¿Me tienes como alguien digno o como un indigno? Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podríamos llamar a la iglesia de Sardis la iglesia moribunda, la iglesia que estaba agonizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ciudad de Sardis, más de 700 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, su estratégica posición que ocupaba la había convertido en una ciudad de una gran actividad comercial y era una potencia económica, ¿no? A lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían de uno de los ríos que atravesaba la ciudad. Era una ciudad próspera, era una ciudad, su riqueza era notoria, y desde los tiempos de Creso, uno de sus más famosos gobernantes, se había acuñado una frase que decía: tan rico como Creso, ¿no? Como el gobernante que gobernaba, ¿no?, en Sardis. Sin embargo, cuando se escribe en Apocalipsis esta carta para aquella iglesia, de aquella gloria pasada, pues solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia pues se habían apoderado de ella, trágicamente, ¿no? Y el contraste entre lo que había sido y lo que era, pues no podía ser mayor. Pareciera que la facilidad con que Sardis se había enriquecido, pues se había convertido ahora en la razón de su propia decadencia y de su propia debilidad, porque todo imperio tiene un punto de inflexión, ¿no? Entonces, lo primero que le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. A la iglesia de Sardis le ocurría pues lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso se había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia pues que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero que eso al Señor en ese momento no le importaba demasiado. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres y para tener buena reputación, sino que la iglesia y tú y yo vivimos por y para agradar a Dios, no vivimos por y para agradar a los hombres. Qué terrible, ¿no? Tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga: tienes nombre de que vives, el nombre solamente, pero en realidad estás muerto. La iglesia de Sardis era lo que conocemos comúnmente como
creyentes nominales, cristianos nominales, ¿no? Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarnos con este tipo de iglesia cuyos creyentes son solamente nominales, que tienen un nombre, nominales, ¿no? Solamente tienen el nombre, pero no tienen la vida de Cristo en sus vidas. Tienen el nombre, pero no tienen la vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Luego le dice, sé vigilante, sé vigilante, sé vigilante, que es lo que estamos hablando en esta mañana, sé vigilante. Y es la exhortación en esta mañana, ser vigilantes. Esta recomendación tenía un sentido especial para aquella iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizás a la iglesia le pasaba como a sus le pasa como a sus antepasados en Sardis, ¿no? Que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros, sus murallas, y es verdad que el creyente o el Hijo de Dios está protegido, en cierta manera, por unas defensas mejores que la de cualquier ciudad pueda tener, si es que estamos sanos espiritualmente, ¿no? Entonces, sé vigilante, dice, y afirma las cosas que están para morir. Parece que no todo estaba completamente perdido y aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas ya para que surgiera nuevamente la llama, pues esas ascuas iban a terminar apagándose, lógicamente, ¿no? Porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este versículo nos hace ver que Cristo está esperando algo más de nosotros. Algo más en tu vida, en mi vida, ¿no? De cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra fidelidad y evidencias de nuestra lealtad y amor incondicional hacia Él. Porque si no le amamos incondicionalmente, en este tiempo estamos perdidos. Estamos perdidos. Dice que todo aquel que no le ame incondicionalmente sea anatema. Anatema. Hermanos, nuestro amor por Dios tiene que ser incondicional. Y solamente los que lo amen de esa manera serán tenidos por dignos. Escúchame bien. Aleluya. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente tenemos la tendencia a centrarnos en nosotros mismos y esperar que Dios nos ayude, ¿no? Los seres humanos somos así, nos centramos en nuestras carencias, en nuestras debilidades, y luego queremos que Dios nos ayude y que Dios nos ayude, que nos apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Y con frecuencia nos olvidamos que Dios está esperando de nosotros pruebas ineludibles que demuestren nuestro amor, nuestra lealtad y nuestro servicio hacia Él. La lealtad ha de ser inquebrantable, hermanos, ser leales a nuestros principios, leales a nuestro llamado, leales a la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, leales, fieles, leales. Hoy se ha perdido la lealtad. En el mundo no existe, no hay lealtad para nada. Todos se engañan, todos falsifican, todos hacen trampas. No hay lealtad. Se ha perdido esa virtud que antiguamente era como como algo mucho más valioso, y las personas eran mucho más leales, porque al avanzar la ciencia, al avanzar el mundo y al avanzar y el ritmo que ha cogido el mundo, la deslealtad se ha vuelto como algo
y se ha expandido como la pólvora por los seres humanos, hermanos, y se ha perdido la lealtad. Recuperemos la lealtad más que nunca en estos tiempos. Seamos leales al principio, a los principios divinos, al llamado de Dios en nuestras vidas, y seamos leales en esa relación con Dios. Y eso es lo que Dios nos está recriminando esta mañana, que tus obras aún no son perfectas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Recuperemos la lealtad. Amén, hermanos. Y termina: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, un llamado al arrepentimiento. Pues si no velas, si no vigilas, vendré a ti, sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas, leales. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso que el Señor dice: voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aleluya. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos.